Disfruta tu choza, se burlaron de mí cuando mi abuela me dejó su vieja cabaña. Los topógrafos tocaron la puerta. Señora, usted es dueña de toda la montaña. Resulta que llevaban años invadiendo mis tierras sin saberlo. La lectura del testamento de la abuela Rosa se hizo en la biblioteca de la casa del tío Ricardo, la misma casa que la había construido en lo que siempre insistió que era su terreno, con vista al valle, el mismo valle donde la vieja cabaña de la abuela se escondía como un recuerdo olvidado, casi invisible entre los árboles. Era un día de octubre, con esa luz dorada que siempre me recordaba a los veranos que pasé con la abuela. Cuando llegué a la casa del tío Ricardo, ya estaban todos reunidos en la biblioteca. El ambiente era tenso, cargado de expectativas y codicia mal disimulada. Mis tíos conversaban en voz baja mientras revisaban algunos documentos que habían traído, como si ya estuvieran repartiendo los bienes antes de tiempo. La biblioteca era imponente, con estantes de madera oscura que llegaban hasta el techo y una gran mesa de conferencias en el centro. Todo parecía diseñado para impresionar, para mostrar éxito y prosperidad. El tío Ricardo se había asegurado de que la reunión fuera aquí, en su territorio, donde él se sentía más poderoso. A mi hijo Ricardo, leyó el abogado ajustándose sus lentes de montura delgada. Le dejo mi colección de libros de primera edición y el escritorio de caoba. El tío Ricardo asintió con una sonrisa satisfecha, ya sacando cuentas mentales del valor. Había visto esa colección muchas veces. Primeras ediciones de García Márquez, Borges, Octavio Paz, algunos libros que la abuela había comprado en sus viajes por Latinoamérica cuando era joven. El escritorio de caoba era una pieza antigua, tallada a mano, que había pertenecido al bisabuelo. Seguramente valía una fortuna en el mercado de antigüedades. Por fin algo útil, murmuró el tío Ricardo, aunque intentó que sonara como un comentario casual. Sus hijos, mis primos Braulio y Malisa, intercambiaron miradas cómplices. Ya habían estado haciendo cálculos de lo que podrían vender. A mi hija Patricia le dejo mis joyas y el contenido de mi caja de seguridad. La tía Patricia acarició su collar de perlas con una expresión de triunfo en el rostro. La abuela tenía una colección impresionante. Había heredado algunas piezas de su propia madre y el abuelo le había regalado otras durante sus 50 años de matrimonio. Anillos de esmeraldas, collares de oro, aretes de diamantes, piezas que había visto en fotografías familiares, pero que la abuela raramente usaba. Prefería sus aretes sencillos de plata y su anillo de matrimonio desgastado. Siempre supe que mamá apreciaba mi buen gusto, dijo la tía Patricia, con esa sonrisa que siempre me había puesto nerviosa. Estas joyas necesitan a alguien que sepa cómo lucirlas apropiadamente. A mi hijo Miguel le otorgo mi portafolio de inversiones y mi colección de autos clásicos. Mi papá se acomodó el saco, satisfecho. 3 autos antiguos y un portafolio financiero sólido, justo lo que esperaba. Los autos estaban en perfecto estado, guardados en un garaje que la abuela mandó construir específicamente para ellos. Un Mustang del 67, un Camaro del 69 y un Chevrolet Bella del 55. El abuelo había sido mecánico antes de retirarse y mantenía esos autos como si fueran sus bebés. Mi papá había estado preguntando por ellos durante años. Mamá siempre tuvo buen ojo para las inversiones, dijo mi padre, con un orgullo que apenas podía disimular. Ese portafolio debe estar bastante bien diversificado. El abogado asintió. Efectivamente, su madre fue muy cuidadosa con sus finanzas. El portafolio incluye acciones, bonos y algunos fondos mutuos que han tenido un rendimiento excelente. Mi nieta, Emma, el abogado hizo una pausa, levantando la vista hacia mí con lo que parecía lástima. Le dejo la cabaña en Deer Creek Trail y todo lo que hay dentro. El silencio duró 3 segundos antes de que comenzaran las carcajadas. La choza, alcanzó a decir entre risas el primo Braulio. Te dejó ese Buffett para termitas. Espero que te gusten más las letrinas que los baños normales, agregó la prima Malisa, limpiándose las lágrimas de tanto reír. Sus risas llenaron toda la biblioteca. Era como si hubieran estado esperando este momento, como si hubieran planeado esta reacción. Yo conocía esa cabaña mejor que nadie. Había pasado todos mis veranos allí desde los 8 años, cuando mis padres decidieron que era más fácil mandarme con la abuela que lidiar conmigo durante las vacaciones. ¿En serio?, preguntó la prima Malisa, todavía riéndose. ¿Esa cosa todavía está en pie? La última vez que la vi, parecía que se iba a caer con el primer viento fuerte. Probablemente está llena de ratones, añadió Braulio. Y arañas, muchas arañas. Pero el tío Ricardo fue el que más se rió. Ay, Emma, se burló, todos esos veranos que pasaste allá con ella. ¿Y eso es todo lo que te dejó? Una cabaña sin ni siquiera electricidad decente. Yo me quedé callada, con las manos sobre las rodillas, recordando aquellos veranos, la abuela enseñándome a reconocer hongos comestibles, a leer el terreno, contándome historias del abuelo y cómo compraron esa propiedad inútil por casi nada en 1952. Recordé las caminatas matutinas, cuando la abuela me enseñaba a identificar las plantas medicinales que crecían silvestres en la montaña. Me había enseñado cuáles eran comestibles y cuáles venenosas, cómo prepararte de manzanilla silvestre, cómo reconocer el aroma de la menta que crecía cerca del arroyo. Mira, Emma, me había dicho una vez, señalando hacia el valle, desde el porche de la cabaña, tu abuelo y yo compramos esta tierra cuando nadie más la quería. Todos decían que estábamos locos, que era demasiado lejos, demasiado salvaje, pero nosotros vimos algo diferente. La abuela me había contado cómo habían llegado aquí en 1952, recién casados, con poco dinero pero muchos sueños. El abuelo trabajaba en construcción durante la semana y los fines de semana venían aquí a construir la cabaña con sus propias manos. Había tomado casi 3 años terminarla. Tu abuelo decía que la tierra te habla si sabes escuchar, me había dicho. Esta tierra no se estaba esperando. Quizás pueda alquilarla por iRoom, dijo la tía Patricia, fingiendo preocupación, aunque ¿quién querría hospedarse en un lugar sin señal de celular y con un pozo que se seca en agosto? Seguro los troncos ya están podridos, agregó mi padre sin mirarme. La verdad, sería mejor dejar que el bosque se la trague, pero yo sabía que la cabaña estaba sólida. El abuelo había elegido cada tronco personalmente, había usado técnicas de construcción que había aprendido de su propio padre. La abuela me había mostrado cómo revisar la estructura, cómo mantener la madera, cómo limpiar la chimenea. Cada verano hacíamos las reparaciones necesarias juntas. El pozo nunca se ha secado,
dije en voz baja, pero nadie me escuchó. Seguían riéndose. Y encima, continuó la tía Patricia. Está tan lejos de todo. No hay ni un supermercado. A menos de una hora. ¿Cómo va a mantener eso? Tal vez pueda venderla a algún hippie que quiera vivir sin tecnología, sugirió Braulio con sarcasmo. En realidad, dije, mientras me ponía de pie. Creo que iré este fin de semana a ver cómo está. Eso provocó otra ronda de carcajadas. Llévate una carpa, soltó el tío Ricardo entre risas por si el techo ya colapsó. Y un generador, añadió la tía Patricia, porque seguro ya ni la electricidad funciona. ¿Todavía tienes la llave? Preguntó mi padre, como si fuera lo más absurdo del mundo. La abuela me dio una copia hace años, respondí. Era, ¿verdad? La abuela me había dado la llave cuando cumplí 16, diciéndome que la cabaña siempre sería mi refugio cuando lo necesitara. Buena suerte, dijo Malisa con una sonrisa falsa. Espero que no te encuentres con osos. Tomé mi bolso y me dirigí a la salida. Detrás de mí ya estaban repartiendo lo que ellos creían que era la verdadera herencia del auto de la abuela, su vajilla fina, la casa en el pueblo. Mientras caminaba hacia mi carro, pude escuchar sus voces a través de la ventana abierta de la biblioteca. Ya estaban discutiendo quién se quedaría con qué, cómo dividirían las cosas más valiosas. La casa de la abuela en el pueblo, que no había sido mencionada en el testamento que acababan de leer, ya la daban por suya. Obviamente tendremos que venderla. Escuché decir a la tía Patricia, el mercado inmobiliario está muy bueno ahora. Podríamos dividir las ganancias en partes iguales, sugirió mi padre. Claro, entre nosotros tres, añadió el tío Ricardo. Emma ya tiene su regalo. Sus risas me siguieron hasta el carro. El viaje hasta la cabaña me dio tiempo para pensar. Había algo en todo esto que no encajaba. La abuela nunca había sido injusta. Siempre había tratado a todos sus hijos por igual, y a mí me había querido mucho, pero no más que a los otros nietos. ¿Por qué me habría dejado solo la cabaña? La cabaña estaba a 2 horas de distancia, por un camino montañoso que se volvía de tierra y piedras. A mitad de camino, mi sedán casi no aguantaba los baches, pero llegué. El camino se había deteriorado desde la última vez que había estado aquí, hacía casi 2 años. La abuela siempre se quejaba de que el condado no mantenía los caminos rurales, pero ella nunca se había molestado en pedir que lo pavimentaran. Los caminos difíciles mantienen alejados a los turistas, solía decir. A medida que subía por la montaña, los recuerdos se volvían más vívidos. Recordé la primera vez que había hecho este viaje, sentada en el asiento trasero de la vieja camioneta del abuelo, emocionada por pasar el verano en la montaña. Había sido después de que mis padres se divorciaran, aunque en ese momento no entendía completamente lo que estaba pasando. Solo sabía que mamá lloraba mucho y que papá ya no vivía con nosotros. Vas a pasar el verano con tu abuela, me había dicho mi madre. Te va a hacer bien estar en la naturaleza. Al principio había protestado. Quería quedarme en la ciudad con mis amigas, ir a la piscina del club, hacer cosas normales de verano. Pero la abuela tenía una forma de hacer que todo pareciera una aventura. Estacioné en el mismo sitio donde se aparcaba la vieja camioneta de la abuela. La cabaña estaba tal como la recordaba, humilde pero firme, hecha con troncos que el abuelo había cortado él mismo. El techo estaba cubierto de musgo, pero seguía entero. El porche crujía, pero aguantó mi peso. La cabaña se veía exactamente como la recordaba, pequeña, rústica, pero sólida. Los troncos tenían esa pátina gris que viene con décadas de exposición al clima, pero no había señales de pudrición. El techo de tejas seguía en perfectas condiciones, y el musgo que lo cubría en realidad ayudaba a mantener la humedad. Afuera, el porche era mi lugar favorito. Tenía una vista increíble del valle, y en las tardes, cuando el sol se ponía detrás de las montañas, todo se veía dorado. La abuela y yo solíamos sentarnos aquí después de cenar, ella tejiendo, leyendo, yo dibujando, escribiendo en mi diario. Este porche ha visto muchas puestas de sol. Me había dicho una vez, tu abuelo y yo nos sentábamos aquí todas las noches durante los primeros años, planeábamos nuestro futuro, hablábamos de los hijos que queríamos tener, de los sueños que teníamos. Por dentro, todo parecía intacto, como si la abuela hubiera salido a dar un paseo y fuera a volver en cualquier momento. La puerta principal se abría directamente a la sala, que también servía como comedor. Había una chimenea de piedra en una pared, rodeada de estantes llenos de libros, un sofá viejo pero cómodo, una mesa de madera hecha por el abuelo, y una mecedora donde la abuela solía sentarse a tejer. La cocina era pequeña pero funcional, tenía una estufa de gas, un refrigerador que ya tenía sus años pero que aún funcionaba, y una mesa redonda donde desayunábamos todas las mañanas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, recetas escritas a mano, y plantas colgantes que la abuela cuidaba con dedicación. El dormitorio principal era simple, una cama de matrimonio con una colcha que la abuela había hecho, un armario de madera y una cómoda con un espejo. Había otro dormitorio más pequeño, donde yo solía dormir, con una cama individual y un escritorio donde hacía mis tareas de verano. Todo estaba limpio y ordenado, como si la abuela hubiera estado preparando la casa para mi llegada. Sobre la mesa de la cocina había un sobre con mi nombre. Mi querida Emma, si estás leyendo esto, es porque todo salió como imaginaba. Seguro tu familia se rió de lo que te dejé. Déjalos reír. Eres la única que realmente amó esta tierra como yo, la única que me escuchó cuando hablaba de linderos y marcas de terreno. En el closet del dormitorio, detrás de los abrigos de invierno, encontrarás una caja metálica. Ahí está todo lo que necesitas. Recuerda lo que siempre te dije, los verdaderos tesoros a veces parecen basura para quien no sabe mirar. Con todo mi cariño, abuela Rosa PD, no olvides regar los tomates. Este año los planté algo tarde. Mis manos temblaron mientras leía la carta. La letra de la abuela era inconfundible, esa caligrafía elegante que había aprendido en la escuela. Hace décadas, podía escuchar su voz en cada palabra, como si estuviera parada a mi lado. Recordé todas las veces que la abuela había mencionado los linderos y las marcas de terreno. Yo pensaba que era solo una obsesión de persona mayor, la manía de alguien que había vivido mucho tiempo en el mismo lugar. Pero ahora, leyendo la carta, empezaba a entender que había algo más. Ven acá, Emma, me había dicho una vez, cuando tenía unos 14 años, te voy a mostrar algo importante. Me había llevado a caminar por los límites de la propiedad, señalando árboles marcados, rocas pintadas, postes de metal clavados en el suelo. Estas son las marcas originales, me había explicado.
mercado. Tu abuelo y yo las pusimos cuando compramos la tierra. Es importante que las recuerdes. En ese momento, me había parecido aburrido. Quería ir a nadar al arroyo, no caminar por el bosque mirando árboles. Pero la abuela había insistido, y yo había memorizado cada marca, cada punto de referencia. Encontré la caja justo donde dijo. Era a prueba de fuego, y contenía varios sobres Manila bien etiquetados. La caja estaba escondida, detrás de viejos abrigos de invierno que olían a naftalina. Era pesada, del tamaño de una caja de zapatos, con un mecanismo de cierre que requería una combinación. Probé la fecha de cumpleaños de la abuela, 15 de marzo de 1928. La caja se abrió con un clic satisfactorio. Dentro había 8 sobres Manila, cada uno etiquetado con letra cuidadosa. 1. Mapa original 1952. Segundo. Escritura y derechos minerales. 3. Derechos forestales. Cuarto. Fotografías aéreas 1952 a 2020. 5. Correspondencia legal. Sexto. Documentos del condado. Séptimo. Invasiones documentadas. 8. Instrucciones para Emma. Me temblaban las manos al abrir el primero. Un mapa topográfico de 1952. Mis ojos se agrandaron al seguir las líneas del terreno. No era solo una parcela pequeña alrededor de la cabaña. Las líneas se extendían por montañas, bosques y valles. El mapa estaba en perfectas condiciones, protegido por una funda de plástico. Había sido hecho por el Departamento de Topografía del Condado, con sellos oficiales y firmas de los funcionarios correspondientes. Las líneas rojas marcaban claramente los límites de la propiedad, y cuando la seguí con el dedo, no podía creer lo que veía. La propiedad se extendía hacia el norte por casi 3 kilómetros, incluyendo toda la cresta de la montaña. Hacia el sur, bajaba hasta el valle, abarcando el arroyo y gran parte del bosque. Hacia el este y el oeste, las líneas seguían contornos naturales del terreno, incluyendo otras 2 colinas más pequeñas. Me dejé caer sentada sobre la cama, el mapa vibrando entre mis dedos. Esto no podía ser real. La abuela nunca había mencionado que la propiedad fuera tan grande. Siempre había hablado de la cabaña y el terreno alrededor, como si fuera solo un par de acres. El segundo sobre contenía la escritura original y los derechos de minerales. La escritura estaba fechada el 15 de septiembre de 1952, firmada por Joaquín Hernández, mi abuelo, y Rosa María Vázquez de Hernández, mi abuela. El precio de compra había sido $1,200 por 2,000 acres de terreno montañoso con arroyo permanente, bosque mixto y derechos minerales incluidos. Los derechos minerales eran algo que yo había escuchado mencionar en las noticias, pero nunca había entendido completamente. Según los documentos, los abuelos no solo eran dueños de la superficie, sino también de cualquier mineral que se encontrara debajo de la tierra. El tercer sobre traía los derechos sobre la madera. Había un contrato con una empresa maderera de 1965, donde los abuelos habían vendido derechos de tala selectiva por un periodo de 10 años. Después de eso, todos los derechos forestales habían revertido a ellos. Había cartas de varias empresas madereras más recientes ofreciendo comprar derechos de tala, pero todas habían sido rechazadas. La madera vale más cuando está creciendo, había escrito la abuela en una nota adjunta, especialmente cuando está en tu propia tierra. El cuarto sobre traía fotos aéreas de distintas décadas, donde se veía el crecimiento de urbanizaciones invadiendo lo que claramente era tierra de la abuela. La primera foto era de 1952, mostrando la montaña completamente cubierta de bosque, con solo la pequeña cabaña visible como un punto diminuto. La segunda era de 1975, con algunas casas construidas en lo que parecía ser el valle. La tercera, de 1990, mostraba más desarrollo, pero aún concentrado en ciertas áreas. Pero las fotos más recientes, de 2010 y 2020, mostraban una transformación dramática. Había casas por todas partes, caminos pavimentados, y lo que parecía ser el comienzo de un desarrollo comercial, y todo estaba dentro de los límites marcados en el mapa original. La casa del tío Ricardo, casas vacacionales en la loma, incluso algunas pistas del resort de esquí. Busqué la foto más reciente y la comparé con el mapa. La casa del tío Ricardo, esa imponente estructura de 2 pisos con vista al valle, estaba claramente dentro de los límites de la propiedad de la abuela. No solo eso, sino que todo el desarrollo de Meadow View, donde vivían varias familias adineradas, estaba construido en tierra que legalmente pertenecía a la abuela. El resort de Ski Mountain Peak había construido 3 de sus pistas principales atravesando la propiedad. En la foto aérea podía ver claramente los senderos despejados bajando por la montaña, con telecillas y una cabaña de esquí en la base. Pasé todo el fin de semana revisando cada documento, cruzando datos, anotando detalles. El quinto sobre, correspondencia legal, contenía décadas de cartas entre la abuela y varios abogados. Había comenzado en 1985, cuando se dio cuenta de que algunas casas se estaban construyendo en su propiedad. Las cartas iniciales eran educadas, preguntando sobre los procedimientos legales para reclamar su tierra. Estimado licenciado Martínez, decía una carta de 1987. He notado que hay varias construcciones en lo que creo que es mi propiedad. Adjunto copias de mi escritura original. ¿Podrían ayudarme a determinar los pasos correctos a seguir? La respuesta del abogado era desalentadora. Estimada señora Hernández, aunque sus documentos parecen estar en orden, proceder con una demanda por invasión sería costoso y podría tomar años. Además, si las construcciones han estado ahí por mucho tiempo, los ocupantes podrían reclamar derechos por prescripción adquisitiva. Pero la abuela no se había dado por vencida. Había consultado con otros abogados, había investigado las leyes por su cuenta, había documentado cada nueva construcción que aparecía en su tierra. El sexto sobre contenía documentos del condado. Había copias de permisos de construcción, mapas del catastro y registros de impuestos. Lo más interesante era que muchos de los permisos de construcción habían sido otorgados sin verificar adecuadamente la propiedad de la tierra. Parece que el condado ha estado emitiendo permisos sin hacer los estudios topográficos correctos, había escrito la abuela en una nota. Varios funcionarios han admitido que se basaron en mapas desactualizados. El séptimo sobre invasiones documentadas contenía fotografías, recortes de periódicos y una lista detallada de todas las construcciones que se habían
habían hecho en la propiedad a lo largo de los años. La abuela había sido meticulosa, había fotografiado cada nueva construcción, había guardado los anuncios de venta de terrenos que técnicamente no le pertenecían a los vendedores. Había hecho una lista con direcciones exactas y fechas de construcción. Casa de Ricardo Hernández, mi hijo, decía una entrada, construida en 1998, aproximadamente 150 metros dentro de los límites de mi propiedad. Nunca pidió permiso ni ofreció comprar el terreno. Desarrollo Meadowview, decía otra entrada, construcción comenzada en 2005. 9 casas construidas completamente dentro de mi propiedad, 2 más parcialmente. Resort Mountain Peak, continuaba la lista. Expansión iniciada en 2010. 3 pistas de esquí cruzan mi propiedad. Telesilla construido sin permiso en mi tierra. La abuela no, solo sabía lo que tenía al guardo. Cada prueba con cuidado y nunca dijo nada. El octavo sobre instrucciones para Emma contenía una carta más larga y detallada. Mi querida Emma, si estás leyendo esto, significa que has encontrado la caja y has revisado todos los documentos. Ahora entiendes por qué tu familia se rió cuando te dejé solo en la cabaña. He estado documentando estas invasiones durante más de 30 años. Al principio pensé en demandar, en luchar por lo que era nuestro, pero me di cuenta de que hacer esto mientras tu abuelo y yo estuviéramos vivos solo traería problemas familiares que no quería enfrentar. Tu tío Ricardo construyó su casa en nuestra tierra porque pensó que nunca lo sabríamos. Cuando lo confronté, me dijo que él merecía esa tierra porque había cuidado de nosotros durante años. Tu tía Patricia sabía sobre las invasiones desde el principio, pero prefirió hacer como que no sabía nada. Tu padre, bueno, tu padre es un buen hombre, pero nunca quiso complicarse con problemas legales. Cuando le mencioné la situación, me dijo que era mejor mantener la paz familiar. Pero tú eres diferente, Emma. Tú amas esta tierra como yo la amé. Tú entiendes que no se trata del dinero, sino de la justicia. Tú tienes la fuerza y la determinación para hacer lo que yo no pude hacer. Los documentos que encontraste son todo lo que necesitas para reclamar lo que legalmente te pertenece. He consultado con varios abogados a lo largo de los años y todos están de acuerdo en que tienes un caso sólido. Aquí están mis sugerencias. 1. Contrata a un topógrafo certificado para que marque los límites exactos de tu propiedad. 2. Una vez que tengas los límites marcados, consulta con un abogado especializado en derecho inmobiliario. 3. No le digas nada a la familia hasta que tengas toda la documentación legal en orden. 4. Cuando estés lista, puedes decidir si quieres negociar con los invasores o proceder con demandas. Recuerda que las leyes de prescripción adquisitiva requieren que la posesión sea pública, pacífica, continua y de buena fe. En la mayoría de estos casos, los invasores no cumplieron con todos estos requisitos, especialmente el de buena fe. Esta tierra vale mucho más de lo que tu familia imagina. El desarrollo comercial ha aumentado los precios en esta área exponencialmente. Solo los derechos de paso para las pistas de esquí valen cientos de miles de dólares. Pero más importante que el dinero, Emma, es que hagas justicia. Esta tierra fue comprada con el sudor y los ahorros de tu abuelo y míos. Nadie tiene derecho a tomarla sin pagar por ella. Haz lo que consideres correcto, mi nieta. Confío en tu juicio. Con todo mi amor, abuela Rosa PD. En la caja hay también una llave pequeña. Es para una caja de seguridad en el Banco del Pueblo. Bajo mi nombre, ahí encontrarás documentos adicionales y algo de dinero para los gastos legales. Efectivamente, había una llave pequeña en el fondo de la caja, junto con un papel con el número de la caja de seguridad. El domingo por la noche hice una llamada. Necesito un estudio de propiedad completo, le dije al topógrafo. Tengo una escritura original que dice que son unas 2,000 acres, pero necesito los límites exactos. Había encontrado el número de Topografía Profesional Mendoza en el directorio telefónico. Cuando expliqué mi situación, el hombre al otro lado de la línea parecía intrigado. Hubo una pausa. 2,000 acres, eso es bastante, respondió. ¿Cuándo fue el último estudio? En 1952. Silbido bajo al otro lado. Sí, definitivamente necesita una actualización. Ha habido mucho desarrollo por esta zona. Puede que encuentre cosas interesantes. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté. Bueno, si no ha habido un estudio actualizado en tanto tiempo, es posible que haya construcciones que no deberían estar donde están. Pasa más seguido de lo que la gente piensa. Interesantes, sí, esa era una forma de decirlo. ¿Cuánto costaría un estudio completo? Pregunté. Para 2,000 acres. Con toda la documentación legal necesaria, estamos hablando de unos 8,000 dólares. A 10,000 dólares era mucho dinero, pero esperaba que lo que encontraría en la caja de seguridad de la abuela fuera suficiente para cubrirlo. ¿Cuándo podrían empezar? Pregunté. Podríamos tener un equipo allá la próxima semana. Necesitaríamos un lugar donde instalarnos mientras trabajamos. Pueden usar la cabaña, les dije. Tiene electricidad y agua corriente. Perfecto, le mandaré un contrato por correo electrónico mañana. Esa noche me quedé despierta en la cama de la abuela, mirando hacia el techo y procesando todo lo que había descubierto. Por la ventana podía ver las luces de algunas de las casas que aparentemente estaban construidas en mi tierra. Érase el pensar que técnicamente yo era la dueña de todo lo que podía ver desde esa ventana. Al día siguiente fui al Banco del Pueblo. La caja de seguridad contenía más documentos, incluyendo testamentos anteriores que la abuela había cambiado varias veces, y un sobre con 15,000 dólares en efectivo. Para los gastos legales, decía una nota adjunta. Tu abuelo siempre decía que era importante tener dinero guardado para emergencias. Esto es una emergencia. También había una serie de fotografías familiares que nunca había visto, incluyendo algunas del abuelo construyendo la cabaña. En una de ellas, él estaba marcando un árbol con pintura roja, estableciendo uno de los límites de la propiedad. 2 semanas después, el equipo llegó con su equipo de medición. Se instalaron en la cabaña. Yo les entregué toda la documentación. El equipo de Topografía Profesional Mendoza consistía en 3 hombres: Tom, el jefe del equipo, y sus asistentes, Carlos y Miguel. Llegaron en una camioneta llena de equipos sofisticados, teodolitos, GPS de alta precisión, estacas, pintura para marcar y computadoras portátiles. Impresionante documentación, dijo Tom, después de revisar todos los papeles. No es muy común encontrar registros tan completos
fotos de una propiedad tan antigua. Mi abuela era muy organizada. Respondí. Su nota. Mire, estos mapas originales están en perfecto estado y las fotografías aéreas van a ser muy útiles para establecer cuándo ocurrieron las invasiones. Al revisar, comenzaron a chiflar y negar con la cabeza. Si esto es exacto, dijo Tom, el líder del equipo, usted es dueña de más de media montaña. ¿Cuánto tiempo les tomará confirmar? Pregunté. Denos una semana. Marcaremos todo. Lo cotejaremos con los archivos del condado y lo dejaremos oficial durante los siguientes días. Los vi trabajar desde el porche de la cabaña. Era fascinante ver cómo usaban sus instrumentos para medir distancias exactas, cómo establecían puntos de referencia, cómo consultaban constantemente sus mapas y computadoras. ¿Qué tal va todo? Les pregunté el miércoles. Bueno, dijo Carlos, limpiándose el sudor de la frente. Su abuela tenía razón. Hay muchas construcciones que no deberían estar donde están. Muchas, digamos que va a ser un caso interesante para los abogados, añadió Miguel con una sonrisa. Esa semana se me hizo eterna. Me quedé en la cabaña arreglando pequeños detalles, cuidando el jardín de la abuela, ignorando los mensajes y llamadas de mi familia, preguntando si ya me había rendido con esa basura. El jardín de la abuela era impresionante. Tenía tomates, chiles, cilantro, calabazas y una variedad de hierbas medicinales. Todo crecía de forma casi salvaje, pero con un orden que solo ella entendía. Había pasado décadas perfeccionando este jardín, aprendiendo que plantas crecían mejor en cada rincón, cómo aprovechar la luz solar y el agua del arroyo. Los mensajes de mi familia se volvían más insistentes cada día. Emma, ya llevas una semana ahí, me escribió mi papá. ¿No crees que ya es suficiente? Esa cabaña no te va a dar de comer. Prima, esperamos que estés bien, me mandó. Malisa, papá dice que deberías considerar vender ese terreno antes de que se caiga a pedazos. Mija, me llamó la tía Patricia. Estamos preocupados por vos. No es sano que te aísles así. ¿Por qué no venís a quedarte con nosotros? Mientras decidís qué hacer con esa propiedad, pero yo no respondía. Necesitaba tiempo para procesar todo, para planear mis próximos pasos. El viernes, Tom llamó. Señorita Emma, debería venir. Tiene que ver esto. Habían puesto una gran mesa en el porche con mapas antiguos y modernos superpuestos y banderas naranjas señalando todo el terreno. El porche parecía la sala de guerra de un general. Había mapas por todas partes, computadoras portátiles abiertas y pilas de documentos organizados en diferentes categorías. Las banderas naranjas que habían puesto por toda la montaña eran visibles desde el porche, marcando los límites exactos de la propiedad. Felicidades, dijo Tom. Es oficialmente propietaria de 2,347 acres de tierra valiosa en la montaña. Me sorprendí. ¿No eran 2000? Eso decía el registro original, pero con las líneas naturales y los márgenes de cuenca. Es más, las escrituras originales usaban referencias como hasta el arroyo y siguiendo la cresta de la montaña, explicó Carlos. Cuando medimos esas referencias naturales con equipos modernos, la propiedad resulta ser más grande de lo que se pensaba originalmente. ¿Y las construcciones? Pregunté. Sacó otro mapa, este con marcas rojas. La casa de su tío está a más de 150 metros dentro de su terreno. Señaló unas casas. El desarrollo de Meadowview. 9 de esas casas están construidas en su propiedad, completamente construidas en su propiedad, aclaró Miguel. No estamos hablando de invasiones menores. Estas casas están claramente dentro de sus límites. Tocó la base del resort. Hay 3 pistas de esquí y un telesilla que cruzan sus límites. El telesilla principal, añadió Tom, tiene sus torres de soporte directamente en su tierra. Sin esas torres, el telesilla no puede funcionar. Luego señaló un grupo de edificios. El centro comercial nuevo que abrieron el año pasado. Todo su estacionamiento está sobre su terreno. El centro comercial Samad Plaza, pregunté, incrédula. Era un desarrollo nuevo con tiendas, restaurantes y un supermercado. Siempre estaba lleno de gente. El estacionamiento completo, confirmó Tom. Y parte del edificio principal. Me quedé viendo el mapa. Todos habían estado invadiendo. Técnicamente, todavía lo hacían. ¿Qué recomienda que haga? Pregunté. Eso depende de usted, dijo Tom. Legalmente, tiene derecho a reclamar su propiedad y exigir que remuevan todas las construcciones no autorizadas. Pero, añadió Carlos, probablemente sería más práctico negociar. Algunas de estas construcciones valen millones de dólares. Los propietarios preferirían pagar por el terreno que demoler y reconstruir en otro lado. ¿Cuánto podría valer todo esto? Pregunté. Tom y Carlos intercambiaron miradas. Conservadoramente, dijo Tom, estamos hablando de varios millones de dólares. Solo los derechos de paso para el resort podrían valer $500,000 al año. ¿Al año? Sí, los resorts de esquí pagan mucho por derechos de paso. Y este resort ha estado usando su tierra gratis durante más de una década. Esa noche, después de que el equipo de topografía se fuera, me senté en el porche con todos los documentos. Era demasiado para procesar. Había pasado de ser la nieta que heredó la choza inútil a ser propietaria de una de las propiedades más valiosas de la región. El lunes por la mañana, llamé al abogado cuyo nombre había encontrado en la correspondencia de la abuela. Licenciado Martínez, señorita Hernández, me dijo cuando le expliqué la situación, he estado esperando esta llamada durante años. ¿Esperando? Su abuela me consultó varias veces sobre este caso. Siempre le dije que tenía un caso sólido, pero que sería mejor esperar hasta tener todos los documentos en orden. Parece que finalmente llegó ese momento. ¿Qué tan sólido es el caso? Con la documentación que me describe, extremadamente sólido. Las invasiones están claramente documentadas, los límites están bien establecidos y no hay evidencia de que los invasores hayan actuado de buena fe. ¿Qué pasa ahora? Bueno, tenemos varias opciones. Podemos enviar notificaciones legales exigiendo que dejen la propiedad, podemos demandar por daños y perjuicios o podemos negociar acuerdos de compra-venta. ¿Qué recomienda? Honestamente, recomiendo empezar con negociaciones. Estas personas tienen mucho que perder si esto llega a juicio. Probablemente prefieran llegar a un acuerdo. Y si no quieren negociar, entonces procedemos con las demandas. Pero créame, cuando vean que tenemos documentación sólida y que hablamos en serio, van a querer negociar. Programamos una reunión para la semana siguiente donde revisaríamos toda la documentación y decidiríamos la estrategia a seguir. Mientras tanto, decidí que era hora de confrontar a mi familia. El miércoles por la noche llamé a mi padre. Papá, necesito hablar contigo sobre
sobre algo importante. Emma, por fin, estábamos preocupados. ¿Ya decidiste qué hacer con la cabaña? Sí, decidí. Pero antes necesito preguntarte algo. ¿Sabías que la propiedad de la abuela es mucho más grande de lo que todos creían? Hubo una pausa. Larga, ¿a qué te referís? Me refiero a que acabo de contratar topógrafos y resulta que la abuela era dueña de más de 2,000 acres. Otra pausa. Más larga. Emma, ¿qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que la casa del tío Ricardo está construida en mi tierra, que el desarrollo Meadowview está en mi tierra, que parte del resort de esquí está en mi tierra. De eso es imposible. Tengo todos los documentos, papá. Mapas originales de 1952, estudios topográficos actualizados, fotografías aéreas, todo está documentado. Emma, no sé qué te dijeron esos topógrafos, pero debe haber un error. No hay error, papá. La abuela lo sabía todo. Ha estado documentando estas invasiones durante décadas. ¿Invasiones? Sí, papá, invasiones. Construcciones ilegales en propiedad privada. Mi propiedad. El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. Papá, Emma, necesitamos hablar de esto en persona. Esto es muy complicado. ¿Complicado? ¿Complicado para quién, papá? Para toda la familia. Si lo que decís es cierto, esto va a causar muchos problemas. Los problemas ya existen, papá. La diferencia es que ahora yo sé la verdad. ¿Qué vas a hacer? Voy a consultar con un abogado y después voy a decidir si negocio o demando. Emma, por favor, pensalo bien. Esta es tu familia. Exactamente, papá. Es mi familia y mi familia construyó sus casas en mi tierra sin preguntarme. Después de colgar, me sentí extrañamente liberada. Ya no había secretos. Ya no había que fingir que todo estaba bien. Al día siguiente, el tío Ricardo me llamó. Emma, ¿qué carajo estás haciendo? Su tono era furioso, muy diferente de las burlas condescendientes de la lectura del testamento. Hola, tío Ricardo, estoy ejerciendo mis derechos como propietaria. ¿De qué propiedad estás hablando? Esa cabaña está en medio de la nada. La cabaña está en el centro de mi propiedad de 2,347 acres. Eso es ridículo. Yo he vivido en esta casa durante más de 20 años. En mi casa, tío, en mi tierra. Emma, no sé qué te metieron en la cabeza, pero mi casa está en mi terreno. Yo compré este terreno. ¿A quién se lo compraste, tío? Pausa. Lo compré. Es decir, era terreno baldío cuando construí. ¿Terreno baldío o terreno que pertenecía a tu mamá? Emma, esto es absurdo. No puedes reclamar terreno donde ya hay construcciones. Hay leyes que protegen a los propietarios. Hay leyes que protegen a los propietarios legítimos. Tío, yo soy la propietaria legítima. Vas a arruinar a toda la familia con esta locura. Yo no voy a arruinar a nadie, tío. Ustedes se arruinaron solos cuando decidieron construir en tierra ajena. Después de esa llamada, recibí llamadas de todos. La tía Patricia llorando, diciéndome que esto destruiría a la familia. La prima Malisa, furiosa, acusándome de ser una oportunista. El primo Braulio, tratando de convencerme de que seguramente había un malentendido. Pero la llamada que más me dolió fue la de mi padre. Emma, tu tío Ricardo me contó de su conversación. Por favor, decime que no vas a proceder con esto. ¿Por qué no debería proceder? Papá, porque somos familia. Porque esto va a crear problemas que no se van a poder resolver. Los problemas ya existían, papá, solo que ahora los estoy enfrentando. Emma, sé razonable. Tu tío construyó esa casa de buena fe. No sabía que estaba en terreno de tu abuela. De buena fe, construyó una casa sin verificar de quién era el terreno. Las cosas eran diferentes en esa época. No había tantas regulaciones. Papá, la abuela compró esa tierra en 1952. No era un secreto, pero nadie pensó que fuera tan grande. Nadie se molestó en averiguar qué tan grande era. Emma, por favor, pensá en las consecuencias. Tu tío podría perder su casa. Yo podría recuperar mi tierra. ¿Vale la pena destruir a la familia por dinero? No es por dinero, papá. Es por justicia. A veces la justicia es demasiado costosa. Mija, a veces la injusticia es demasiado cómoda. Esa conversación marcó un punto de no retorno. Me di cuenta de que mi familia esperaba que yo simplemente aceptara la situación, que dejara que las cosas siguieran como estaban para mantener la paz familiar. Pero yo recordaba las palabras de la abuela: los verdaderos tesoros a veces parecen basura para quien no sabe mirar. La semana siguiente me reuní con el licenciado Martínez en su oficina. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con una reputación sólida en derecho inmobiliario. Señorita Hernández, me dijo, después de revisar toda la documentación, este es uno de los casos más claros de invasión de propiedad que he visto en mis 30 años de carrera. ¿Qué tan fuerte es nuestro caso? Extremadamente fuerte. Su abuela fue muy inteligente al documentar todo tan meticulosamente. Tenemos evidencia clara de la propiedad original, evidencia de las invasiones y evidencia de que los invasores sabían o deberían haber sabido que estaban construyendo en propiedad ajena. ¿Cuáles son nuestras opciones? Podemos proceder de varias maneras. La más agresiva sería demandar por invasión y exigir la remoción de todas las construcciones no autorizadas. Y la menos agresiva, enviar notificaciones legales a todos los invasores, informándoles de su situación legal y ofrecerles la oportunidad de negociar la compra de los terrenos que ocupan. ¿Qué recomienda? Recomiendo empezar con las notificaciones. Es más probable que logremos acuerdos sin tener que ir a juicio, pero debemos estar preparados para demandar si no quieren cooperar. ¿Cuánto tiempo tomaría? Las notificaciones podemos enviarlas la próxima semana. Después de eso, les damos 30 días para responder. Si no responden o rechazan negociar, procedemos con las demandas. ¿Y cuánto podría costar? Todo esto, mis honorarios son del 30% de cualquier acuerdo o sentencia que obtengamos. No cobramos nada por adelantado. Eso me tranquilizó. Significaba que el abogado confiaba en ganar el caso. ¿Cuándo podemos empezar? Hoy mismo, si está lista. 2 semanas después, las notificaciones legales fueron entregadas. Una para el tío Ricardo, una para cada propietario en el desarrollo Meadowview, una para el resort de esquí y una para los dueños del centro comercial. La reacción fue inmediata. El tío Ricardo llegó a la cabaña al día siguiente, furioso. Emma, ¿qué significa esta porquería? Me estaba esperando en el porche cuando regresé de regar el jardín. Significa exactamente lo que dice, tío. Tienes 30 días para responder a nuestra oferta de negociación. ¿Negociación? Esto es extorsión. No, tío, extorsión. Sería si te pidiera dinero por algo que no me pertenece. Esto es
un propietario legítimo ofreciendo vender terreno a alguien que lo ha estado ocupando ilegalmente. Emma, soy tu tío, cuidé de tu abuela durante años. Te estoy agradecida por eso. Por eso estoy dispuesta a negociar en lugar de simplemente demandarte. ¿Cuánto querés? No es lo que yo quiera. Tío, es lo que vale el terreno. ¿Y cuánto vale? Según la evaluación que mandé a hacer, tu casa está en aproximadamente 2 acres de tierra premium con vista al valle. El valor de mercado actual es de unos $150,000 por acre. $300,000. ¿Estás loca? No, tío, estoy siendo razonable. Podrías haber comprado esa tierra hace 20 años por una fracción de ese precio. Ahora tiene el valor. ¿Qué tiene? No tengo $300,000. Entonces tal vez puedas conseguir un préstamo hipotecario. O podemos trabajar un plan de pagos. Emma, por favor, sé razonable. Soy razonable, tío. Te estoy dando la oportunidad de comprar la tierra que has estado usando gratis durante más de 20 años. Y si no puedo pagar, entonces tendremos que ir a juicio. Y si gano el juicio, tendría derecho a exigir que remuevas todas las construcciones de mi propiedad. La cara del tío Ricardo se puso roja. Esto es venganza. Te están llenando la cabeza porque te sentiste humillada en la lectura del testamento. No, tío, esto es justicia. Y me hubiera sentido menos humillada si ustedes no se hubieran burlado de mi herencia sin saber lo que realmente significaba. Durante las siguientes semanas recibí llamadas de todos los involucrados. Algunos estaban furiosos, otros asustados, algunos intentaron negociar inmediatamente. El dueño del resort de esquí, un empresario llamado Robert Davidson, vino personalmente a la cabaña. Señorita Hernández, me dijo, entiendo que tiene un reclamo legítimo sobre parte de nuestro terreno. Parte de mi terreno, lo corregí. Correcto. Permítame ir directo al grano. ¿Qué necesitaríamos hacer para resolver esto? Amigablemente, finalmente, alguien que hablaba mi idioma. Necesito que reconozcan que han estado operando en mi propiedad sin autorización y que paguen tanto por el uso pasado como por los derechos futuros. ¿Qué tipo de números estamos manejando? Mis abogados calculan que han estado usando aproximadamente 50 acres de mi tierra durante los últimos 12 años. Eso incluye 3 pistas de esquí, un telesilla y parte de sus instalaciones. Base G, el uso retroactivo, $20,000 por acre por año durante 12 años. Esos son $12 millones. Davidson casi se atraganta. 12 millones más los derechos futuros. Podemos estructurarlo como un pago único por derechos permanentes o como un alquiler anual. Señorita Hernández, eso es más de lo que vale todo el resort. Entonces tal vez deberían haber verificado de quién era la tierra antes de construir ahí. Permítame consultar con mis socios y mis abogados. Podríamos reunirnos la próxima semana. Las negociaciones se extendieron durante 2 meses. Algunos casos se resolvieron rápidamente. Otros requerían más discusión. El primer acuerdo fue con 3 de las familias del desarrollo Meadowview. Compraron sus terrenos por $120,000 cada una, pagaderos en 5 años con interés. El centro comercial negoció un alquiler a largo plazo por su estacionamiento, $50,000 anuales durante 50 años. El resort de esquí tomó más tiempo, pero finalmente acordamos un pago único de $3.2 millones por derechos permanentes sobre los 50 acres que estaban usando. El tío Ricardo fue el más difícil. No voy a pagar, me dijo durante nuestra última conversación antes de que expirara el plazo. Si quieres mi casa, vas a tener que quitármela por la fuerza. Ok, tío, como quieras. Procedimos con la demanda. El juicio duró 6 meses, pero como había predicho el licenciado Martínez, ganamos fácilmente. El juez ordenó al tío Ricardo pagar $300,000 por los terrenos o desalojar la propiedad en 90 días. Al final, consiguió un préstamo hipotecario para pagar. Espero que estés contenta, me dijo cuando me entregó el cheque. Destruiste a la familia por dinero. No destruí nada. Tío, solo reclamé lo que era mío. Tu abuela estaría avergonzada. Mi abuela estaría orgullosa. Ella me enseñó que defendiera lo que es correcto. Pasaron 5 años desde que encontré aquella caja en el closet de la abuela. La cabaña sigue siendo mi hogar principal, aunque ahora tiene electricidad moderna, internet satelital y algunas comodidades que la abuela nunca tuvo. He usado parte del dinero de los acuerdos para establecer una fundación educativa en memoria de la abuela, enfocada en enseñar a jóvenes sobre conservación de tierras y derechos de propiedad. También compré las tierras adyacentes que salieron a la venta, expandiendo la propiedad a casi 3,000 acres. Ahora es una reserva natural, protegida donde la gente puede venir a aprender sobre conservación y vida silvestre. Las relaciones familiares nunca volvieron a ser las mismas. El tío Ricardo y la tía Patricia apenas me hablan. Mis primos me evitan en las reuniones familiares. Mi padre trata de mantener la paz, pero sé que piensa que fui demasiado dura. Pero cuando me siento en el porche de la abuela, viendo el valle que ahora sé que me pertenece legalmente, no siento remordimiento. Siento que hice lo correcto. Siento que honré la memoria de la abuela y del abuelo. Y a veces, cuando el viento sopla a través de los árboles, puedo escuchar la voz de la abuela. Los verdaderos tesoros a veces parecen basura para quien no sabe mirar. La choza se había convertido en un imperio, y yo había aprendido que la justicia, aunque sea difícil, siempre vale la pena. Ahora, cuando los turistas vienen al resort de esquí o van de compras al centro comercial, están pisando tierra que oficialmente me pertenece. Pero más importante, están pisando tierra que fue protegida por 2 generaciones de mi familia, y que seguirá siendo protegida por las generaciones futuras. La abuela tenía razón, yo era la única que realmente amaba esta tierra como ella, y ahora me correspondía a mi ser su guardiana.